Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Báez Colmenares, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la Facultad de Ingeniería, del programa de Ingeniería Electrónica sede Tunja. Y lo que voy a hacer el día de hoy es presentar la sustentación del parcial final de la asignatura de Electrónica Digital 2, dirigida por el ingeniero Ilberado Nay Ruge Ruge, en el cual se pedía el diseño e implementación de un multiplicador binario de 4 bits con un microcontrolador PIC16F877A. ¿Listo? Entonces lo que se tiene aquí es una pequeña tabla de contenido de lo que viene siendo la sustentación del video. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como primero tenemos una pequeña introducción, que es el microcontrolador, la función del PIC que vamos a utilizar. Por segundo, tenemos la descripción del ejercicio que se pidió. Por tercero, tenemos, digamos que el diseño y la explicación del diagrama de flujo que se hizo. Por cuarto, tenemos la descripción del código basado en el diagrama de flujo. Luego tenemos como quinto y sexto la simulación y verificación de los resultados. Y por último, como séptimo, se tienen unas pequeñas conclusiones del trabajo realizado. ¿Listo? Entonces ya pasando a la introducción, tenemos que los microcontroladores PIC son ampliamente utilizados en aplicaciones de control y procesamiento de datos, puesto que, pues digamos, esto debido a su versatilidad, su bajo costo en cuanto a implementación física y, digamos, la facilidad que se tiene para programar. En este caso, digamos que nuestro PIC es el 16F877A y este microcontrolador en particular, pues tiene 8 bits y este microcontrolador, digamos que ofrece múltiples puertos, tanto de entrada como de salida, una buena memoria de programa y diversas funcionalidades que nos van a servir para nuestro trabajo del día de hoy. Entonces, ¿qué se tiene como descripción del ejercicio sugerido? Entonces, tenemos que diseñar e implementar un circuito pues, basado en el microcontrolador que funcione como multiplicador binario de 4 bits capaz de procesar datos de entrada mediante arreglos de interruptores y mostrar esos resultados en display de 7 segmentos. Entonces tenemos acá una pequeña descripción de qué es lo que tenemos, que son las entradas del sistema, la parte del procesamiento y las salidas. La parte de las entradas tenemos pues dos números binarios que son de 4 bits cada uno, que es la parte de A y B. Estos números son, digamos, que tienen rango de 0 a 15 por los 4 bits. Estas entradas están hechas mediante arreglos de interruptores que se van a conectar al puerto C del microcontrolador. Y por último, digamos que tenemos para la primera entrada, que es la parte A, tenemos de 0 a 3 bits y la parte B, pues de 4 a 7. Listo, entonces tenemos la parte del procesamiento que tenemos, digamos, la multiplicación que se basa en sumas repetitivas y luego tenemos la conversión del resultado de binario a BC de 7 segmentos. Luego tenemos la parte de las salidas del sistema, que es la visualización en dos displays de 7 segmentos. Luego tenemos que, digamos, un display está dispuesto para las unidades y el otro está dispuesto para las decenas. Y el rango de los resultados que se dan son de 0 a 99, pues por lo que son dos displays. Bueno, ya pasando a la parte del diagrama de bloques que diseña para el ejercicio propuesto, lo que tenemos es este diagrama completo, ¿listo? Entonces, para la explicación, tenemos que tenemos la inicialización del programa. En la inicialización del programa, lo primero que se hace es configurar los puertos. Entonces, ¿qué se configura? El tris D y el tris B como salidas y el tris C como entrada, ¿listo? Después de hacer eso, lo que hace es se hace limpiar los puertos de D y B, que son las salidas. Después de que esos puertos se limpian, lo que se va a hacer es la lectura de los datos del puerto C. ¿Listo? Entonces, en esa lectura de los datos del puerto C se van a extraer los datos de A y de D, que es, digamos, esta parte, entonces, que son los primeros 4 bits que se entregan, luego los siguientes 4 bits que se entregan, y después de extraer ambos datos, lo que se hace es inicializar, digamos que el resultado en cero. ¿Listo? Entonces, si un número de los que están es cero, entonces, si alguno de esos números es cero, lo que va a hacer es mostrarse el resultado directamente ya se va a llevar a los BCD y luego a los 7 segmentos, se va a convertir a BCD y a los 7 segmentos, puesto que cualquier número multiplicado por cero va a ser cero, ¿listo? Entonces tenemos aquí cero y cero. Entonces estas son el puerto D está configurado como unidades y el puerto B está configurado como decenas, ¿listo? Pero en dado caso que alguno de esos números no sea cero, lo que se tiene ya es la acumulación, digamos, de las sumas sucesivas. Entonces lo que se tiene que es que se va a acumular el dato A más, digamos, el dato B y se va a hacer digamos, una suma. Por ejemplo, si nosotros tenemos el 5 y el 3, entonces 5 por 3, entonces lo que se va a hacer es sumar 3 veces el 5. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, 5 más 5 más 5, pues va a dar 15, que es 5 por 3 es 15. ¿Listo? Entonces, a la hora de que se haga ese resultado, lo que se va a hacer ya es mostrarse de nuevo, pues digamos ese resultado en los displays de 7 segmentos.
Bueno, ya pasando a la siguiente parte de nuestra tabla de contenido, lo que se tiene es, digamos que el código, el código diseñado en base al diagrama de bloques que expliqué anteriormente. Entonces, ¿qué se tiene acá? Estas son las primeras variables que, digamos, las variables que se van a utilizar. Esta parte es la parte de la tabla que tiene para que los 7 segmentos se vean de forma correcta con el binario. Y esta parte del loop y el don, bueno, primero esta parte es la conversión del binario al BCD, luego esta parte del loop y el don es la parte que permite que digamos, una vez que se entreguen los resultados en los 7 segmentos, se puedan volver a leer de nuevo datos para otra multiplicación. Entonces aquí lo que se tiene es el inicio de nuestro programa como tal, que es esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué se tiene? Que se van a configurar los puertos D y B como salidas, que es esta parte. Luego lo que se tiene es que se va a configurar el puerto C como entrada, que es esta parte. Luego lo que se tiene es que se va a limpiar las salidas, que son el puerto D y el puerto B, que es este. Y ya a continuación sigue la lectura de los datos. Entonces, como decía anteriormente, se va a extraer primero los datos de A y luego los datos de B, que es esta parte. Entonces, lo que hace es hacer un bar, digamos, se van a leer todos los datos del puerto C y esos primeros datos van a ser los de data A. ¿Listo? Luego lo que hace es volver a leer los datos del puerto C, que serían los del puerto, digamos, los de la data C D, que vendrían siendo el segundo número. Y si en dado caso se necesita que sea, digamos, otro número, entonces que el D sea otro número, esta parte es lo que hace el corrimiento hacia la otra posición, para que se tengan dos números diferentes y no solo un número diferente. ¿Listo? Un número igual. Entonces, si se tiene un número igual, pues se haría, si por ejemplo tengo el 1 y el 4, lo que hace es sumarlos, pero si con esta parte lo que hace es mover digamos, si pongo el 1 primero, moverlo por aparte para que sean dos números diferentes. Luego lo que hace es, esta parte es el enmascaramiento de los datos para inicializar el resultado en cero, ¿listo? Entonces, como decía anteriormente, si alguno de los números que se obtiene, que se da, perdón, es cero, obviamente se va a dirigir directamente hacia los BSD, hacia los 7 segmentos, para que se muestren de una vez en los displays, que sería esta parte. Pero en dado caso que no, es decir, que sí sean números que no sean cero, entonces va a empezar la suma sucesiva en esta parte. ¿Listo? Entonces, ¿qué se tiene? Que directamente al detectar que no hay un cero, se va a saltar a esta parte. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en esta parte? Va a ser, digamos, la suma y se va a mostrar el resultado directamente ya en los displays. ¿Listo? Entonces, tenemos como resultado de DF, se va a ir directamente a los displays. ¿Listo? ¿Y qué pasa, digamos, al momento de que se entreguen los resultados? Este preguntar de lo que va a hacer es volver a preguntar si hay, digamos, otro cero. Entonces, ¿qué es esta parte? ¿Listo? Y se van a volver a mostrar. Ese sería el funcionamiento básico del código. Ya para la explicación, digamos, lo que se tiene es aquí que se va a ejecutar y se va a ver que ya no tiene ningún error y ya paso a la parte de la simulación y verificación de resultados. Ya pasando a la parte de la simulación, lo que se tiene es acá digamos, el microcontrolador, el PIC 16F877A. Lo que se tiene es, pues digamos, lo que hice fue no tener muchos cables, para no tener muchos cables, lo que hice fue poner terminales. Entonces, como podemos ver aquí, esta es una salida que va de 33 a 39, son estos. Y como la segunda tenemos de 41 a 47, que son estos, ¿listo? Entonces aquí se puede ver de 41 a 47 y se pueden ver acá, ¿listo? Como entradas tenemos del 50 al 57, digamos esos números los puse para entenderse. Tenemos acá del 50 al 57 y acá tenemos estos displays para, digamos, mejor visualización de los números de entrada. Lo que se tiene aquí en esta parte es una parte como de cristal. Pues digamos, en implementación física sí se necesitaría, pero aquí el programa simplemente sin poner esto, digamos que se ejecuta sin ningún problema. ¿Listo? Entonces lo que se hace es darle doble clic acá y aquí abrir la carpeta de archivos, el punto .exe que se genera al ejecutar el programa en MPLAB. ¿Listo? Entonces lo abrimos, lo aceptamos y ejecutamos la simulación. Como podemos ver acá es 0 por 0, pues es 0, ¿listo? Estos son 0, este es un número de entrada, este es el otro número y estos son los dos números juntos de salida, ¿listo? Entonces lo que se tiene para verificación es aquí, por ejemplo, un 1, entonces 0 por 1, 0, todos los números por 0 van a dar 0, 0 por 9 pues es 0, pero por ejemplo, si yo quiero, aquí lo convierto en un 8, 8 por 1 por 8 me va a dar 8, pero si quiero, por ejemplo, 9 por 8, 9 por 8 me va a dar 72. De pronto como otro se puede poner un 4 y un 1,
que es 5, 9 por 5 va a dar 45. Si quiero poner, por ejemplo, 9 por 9, que vendría siendo uno de los números más grandes que se puede hacer, es 81. Y ya de pronto mostrando un poco un error se podría decir como error que tengo en el código, no sabría, no entendí muy bien por qué, pero según creería es por la parte de la tabla de los binarios para que se muestren los 7 segmentos. ¿Qué pasa? Si por ejemplo tengo más de 9, si quiero por ejemplo un 10, se va a mostrar en hexadecimal, que 10 en hexadecimal es A. Por ejemplo, si tengo un 8 y un 4, que es un 12, es un C en hexadecimal, pero igual la multiplicación se sigue haciendo, digamos que se sigue haciendo bien. Por ejemplo, si yo quiero un 12 por 2, me va a dar 24. Entonces no hay, digamos que no tiene error. Sin embargo, la visualización de los números, digamos que tiene esa pequeña falla. Por ejemplo, si yo quiero un 15, que vendría siendo todos los números, obviamente va a ser un F en hexadecimal. Si quiero un 15 por 3, perdón, 15 por 4, me va a dar 60. Esa es, digamos, una pequeña falla que se puede implementar a futuro. Entonces, esa sería la parte ya de verificación de resultados y de posibles mejoras. Bueno, ya pasando a la parte final de las conclusiones, lo que lo dividí fue, pues, digamos, en los logros obtenidos, unos aspectos técnicos destacados, en unos aprendizajes clave y, digamos que una parte, aspectos por mejorar, que es lo que dije anteriormente. Entonces, primero lo que tengo es, digamos que los logros obtenidos, pues es que se implementó exitosamente el multiplicador de 4 bits utilizando las sumas sucesivas, ya que pues el microcontrolador no permite hacer multiplicaciones directas. Luego es, digamos que el sistema que se diseñó, la parte que se simuló y se implementó, digamos que tiene una respuesta inmediata a sus cambios en la entrada. Entonces, si yo ponía un número, inmediatamente la salida iba a ser, inmediata. Luego lo que se tiene es unos aspectos técnicos destacados que, digamos, que el algoritmo fue eficiente, entonces que las respuestas son correctas, las multiplicaciones están bien. Luego el manejo de los datos es que la extracción de los números que se dan en la entrada es correcta digamos, mediante el enmascaramiento que se explicó. Luego tenemos, pues, digamos que la conversión de BCD para que se muestren los displays también fue correcta, exceptuando la parte de que los aspectos por mejorar, que es la parte de los números hexadecimales que se muestran después del 9. Y como aprendizajes clave, pues, digamos que tomé, pues, digamos, es ya un poco más el dominio del lenguaje ensamblador para programación de microcontroladores. Luego la comprensión un poco más profunda de lo que viene siendo el microcontrolador PIC, el que se utilizó, y digamos que la parte de los algoritmos que se diseñaron, pues digamos, para sistemas embebidos. Digamos, pues embebidos para un solo propósito, ¿no? Que ese es, digamos, el significado de embebido. Entonces, básicamente, esa sería la sustentación del proyecto final, del parcial final. Muchas gracias.